Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime en esta noche de domingo 27 de noviembre. Los invito a que juntos revisemos todo lo que está marcando esta jornada. Séptimo día del paro de camioneros en el país y se agudiza la división en el gremio. Hace instantes la Confederación Nacional del Transporte de Carga y Fedequinta consiguieron un acuerdo con el Ejecutivo para destrabar el conflicto. El pacto se concretó pese a las palabras del líder del grupo Fuerza del Norte, que amenazó con bloqueo total del país si estos llegaban a un trato con el gobierno. Mañana se revisará la postulación de José Morales como candidato a fiscal nacional en la Comisión de Constitución del Senado. El abogado fue seleccionado por el presidente Gabriel Boric y necesita obtener 2/3 de votos del Senado para poder ser ratificado en el cargo. Y en temas internacionales se intensifican las protestas en diversas ciudades de China por las restricciones impuestas tras la estrategia cero COVID. No queremos PCR, queremos libertad. Fueron algunas de las consignas de los manifestantes quienes también protestaron en contra del jefe del gobierno, Xi Jinping. En el deporte, España y Alemania protagonizaron uno de los mejores partidos en lo que va de la Copa del Mundo de Qatar. A pesar del empate, los españoles lideran su grupo, mientras que los germanos siguen con opciones para avanzar a octavos de final. Eso y más, aquí comienza CNN Prime. Es totalmente distinto y algo nuevo. Somos la primera generación que va a pasar por la PAES. PSU antigua, necesito 740 puntos. Ahora PAES es como 790, 800. Con el cálculo listo, Daniel ya está preparado para rendir la nueva prueba de acceso a la educación superior. El gran debut de la renovada medición que para Daniel trae algunas dudas e incertidumbre. Como hubo pandemia, como es la nueva prueba, no se sabe si los puntajes van a subir, si van a bajar. Eso es incertidumbre total. La nueva prueba de que nunca antes ha sido hecha, claramente imbuye nervios en nuestros compañeros. Nervios a portas de comenzar este nuevo proceso de admisión universitario que este año viene renovado. Tras 2 años de transición, ahora se evaluará con la PAES. Una de las principales novedades es que la escala de puntaje cambiará y será de 100 a 1000 en vez de 150 a 850. Además, se divide la prueba de matemáticas en 2 exámenes, M1 y M2. Tenemos una prueba de matemática obligatoria, que es la competencia matemática 1, que se adaptó, ¿cierto?, a la población de postulantes del sistema centralizado, de manera de que puedan, ¿cierto?, mostrar sus habilidades con mejor precisión, y se incorporó una nueva prueba, que es electiva de competencias matemáticas 2, y esta prueba va a profundizar en la medición de competencias que son mayormente requeridas para carreras que son más intensivas en el uso de las matemáticas. La PAES se rendirá en 3 jornadas, lunes, martes y miércoles, comenzando el primer día con la prueba electiva de ciencias a las 15 horas. Las pruebas obligatorias son la de competencia lectora y de competencia matemática 1, además de una electiva. Esta última dependerá de la carrera de elección, pudiendo ser ciencias o historia y ciencias sociales. Otra novedad es que en las pruebas obligatorias solo contarán con contenidos desde séptimo a segundo medio. Creemos que va a ser una prueba que va a contribuir más a una buena selección, ¿no? Por otra parte, es más justa en el sentido de que no le preguntamos a las personas aquello que no tuvieron la oportunidad de aprender. Los contenidos están ajustados a la pandemia. Según el DEMRE, las preguntas están diseñadas para evaluar competencias y habilidades. Así se buscaría dejar atrás las brechas entre colegios humanistas científicos y técnicos profesionales. Este instrumento ha incorporado mayor énfasis en evaluar y medir habilidades por sobre contenido. Eso ayuda a que disminuir un poco las brechas que hay en el sistema escolar. ¿Qué llevar para el proceso? Solo lápiz de mina número 2, goma de borrar, cédula de identidad chileno, pasaporte y la tarjeta de identificación. ¿Qué no llevar? No se podrá ingresar con dispositivos electrónicos de ningún tipo. Tampoco se podrá ingresar con carteras, bolsos o mochilas. El uso de mascarillas será opcional. ¿Cuáles son las recomendaciones para los estudiantes? Dormir temprano, evitar el alcohol, evitar la automedicación de pastillas para dormir, porque incluso pueden tener efectos secundarios indeseados para la rendición de la prueba. Tener todo preparado para el día de la prueba,
ya también saber con claridad cuál es el lugar, el local donde me toca rendir la prueba. Y lo que me parece más importante es tener tranquilidad, transmitir tranquilidad, tener confianza en todo lo que se ha aprendido en estos años de escolaridad. Confianza y tranquilidad es el principal consejo. Para este proceso se calculará el mayor puntaje de cada una de las pruebas rendidas en 2021 y 2022. Además, se podrá volver a dar el examen durante el invierno. Ahora lo que nos preocupa en este momento es salud mental. La ansiedad de una prueba como esta es muy grande, sobre todo en Chile. La prueba de invierno rebaja un poco esa ansiedad, pero no lo suficiente. Y hay mucha información respecto de el nivel de ansiedad y de problemas de salud mental con que está esta población. Al principio estaba más nervioso por el peso que implica la prueba, claramente, pero ya es una prueba más y el nombre y lo que implica es lo que te da los nervios, pero nada más que eso. Altas expectativas para la PAES, que cuenta con más de 275.000 inscritos y que se rendirá en 667 locales a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Disminuirá brechas o no? Lo sabremos con los resultados que se darán a conocer el martes 3 de enero del próximo año. El Ministerio de Salud informó un segundo fallecido por viruela del mono en el país. Se trata de una persona de sexo masculino, mayor de edad y que fue diagnosticado con la enfermedad el 20 de octubre. Según informó la autoridad sanitaria, el paciente presentaba patologías de base y su sistema inmunológico debilitado. Recordemos que el virus llegó a Chile el 17 de junio y a nivel mundial más de 79.000 personas han resultado contagiadas. A raíz de esto, el Ministerio de Salud volvió a destacar la importancia de la consulta oportuna en un centro asistencial ante la aparición de síntomas como lesiones de la piel o de las mucosas. Además, desde el 19 de octubre comenzó un proceso de vacunación para los contactos estrechos, el que se está aplicando a lo largo de todo el país como medida para contener un posible brote. Pese al freno que ha tenido la economía, de todas formas el mercado laboral ha seguido creando puestos, principalmente para la temporada de verano, donde hay más ofertas y cuánto pueden llegar a pagar, nos lo cuenta Belén Vázquez. Las decoraciones ya lo dicen y las vitrinas lo confirman. Estamos a un mes de Navidad y el comercio se prepara para la época más fuerte en ventas, contratando a personal de refuerzo. Más o menos hace 2 semanas hemos visto cómo día a día las ofertas en comercio han ido aumentando. Los cargos part-time, los cargos de apoyo para Navidad, sobre todo. Por lo tanto, es súper atractivo para jóvenes que estén terminando su año escolar, que estén terminando sus estudios y que quieran tener un trabajo de temporada, por ejemplo. Son contrataciones que responden a una estacionalidad y que, según trabajando.com, alcanzan las 20.000 vacantes en comercio. Mismo factor que determina los empleos generados en la hotelería y el turismo, donde se ofrecen 3.000 puestos por ahora, o en el agro, donde Adeco tiene una vacancia de 2.000 plazas. Quienes tienen distintos picos de temporada según su producción, ¿ya? Hay mucho pic de temporada en el campo, también estamos apoyando a algunas empresas en el envase, todo lo que es el packaging de la fruta y de las semillas. Adeco estima que las rentas para estos puestos parten en 450.000 pesos y van subiendo en la medida que el cargo requiere más especialización. Por ejemplo, un reponedor full time puede ganar 500.000 pesos, un jornalero 630.000 y un operador de grúa 1.000.000 de pesos. Las rentas efectivamente han tenido un alza con respecto al año pasado. Muchas empresas han aplicado reajustes con el IPC o de acuerdo a la demanda que se ha estado buscando en el mercado. Y yo te diría que en todos estos rubros que estuvimos conversando, las rentas fluctúan entre los 500.000 pesos al 1.800.000, dependiendo, por supuesto, la complejidad del cargo. Y, por supuesto, las ofertas y vacantes actuales no responden solo a la temporada estival. De hecho, en trabajando.com hay más de 10.000 puestos para el área de comunicaciones e información, 11.000 en la industria manufacturera y otros 6.000 en salud. Sigue siendo algo menor a lo que había el año pasado, pero a su vez lo ocurrido en 2021 también fue extraordinario.
Las personas que estén buscando trabajo, más allá de su edad o su género o alguna condición que las diferencie, pueden buscar de igual forma. Sobre todo que vemos que cada vez las empresas están valorando más la diversidad y la presencia de personas distintas dentro de sus equipos. Varios organismos proyectan una recesión para el país el próximo año y por lo mismo el mercado laboral podría verse afectado. Cuando caen las vacantes, dicen los expertos, los primeros puestos que se destruyen son aquellos con mano de obra no calificada. El riesgo es que al no tener las oportunidades caigan en la informalidad. Y para evitarlo, el gobierno está trabajando en una serie de medidas que permitan precisamente fomentar el empleo formal. Al mismo tiempo, en el corto plazo, hemos decidido extender durante todo el 2023 el IFE laboral y el Protege, que son subsidios que buscan fortalecer la inserción de los grupos más rezagados como mujeres, jóvenes y adultos mayores en puestos de trabajo formales. Las estimaciones de los expertos dan cuenta que pese a la contracción económica proyectada para el próximo año, las contrataciones se mantendrían, aunque a un ritmo menor. Y el gobierno, les contamos, logró un acuerdo con algunas de las agrupaciones de camioneros. Ángela Rayman ha estado durante toda la jornada siguiendo estas conversaciones y nos va a contar los detalles. Hola Ángela, muy buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Efectivamente, el gobierno finalmente logró lo que es acuerdo, pero con ciertos gremios. Esto no quiere decir, para que la gente también lo tenga muy claro, que las paralizaciones se vayan a detener en las distintas rutas que en este minuto se presenta lo que son esta manifestación, esta paralización por parte de camioneros. Particularmente se trata de los gremios que están adheridos a los transportistas Fuerza del Norte. Eso sí, quienes llegaron a este acuerdo firmado entonces por el gobierno y por la CPC también incluida, está la CNTC, Chile Transporte, Fede Quinta y Fede Tour, que son estas dos últimas algunos de los gremios que en algún momento apoyaron lo que fue esta paralización, pero que sin embargo siempre mantuvieron acuerdos de alguna forma con el Ejecutivo. Señalaron que en algún momento presentaron una propuesta, que esta fue rechazada, que luego desde el Ministerio de Hacienda y desde el Ministerio de Interior presentaron otra de vuelta, hubo conversaciones de por medio y que ahí entonces el día de hoy pudieron firmar de qué trata este acuerdo. Es en materia de tanto de seguridad como de combustibles a los acuerdos que se llegó, pero particularmente en la propuesta que también entregaba el gobierno en materia de los combustibles, particularmente en lo que es el diésel. Te invito, Mati, a que escuchemos las palabras del subsecretario de Interior, quien se refirió particularmente a este punto, de qué trata esto, cómo se va a llevar a cabo y cuáles son los puntos entonces que va a respetar el gobierno bajo el contexto de las manifestaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional y la paralización de transportistas. Las propuestas del gobierno han logrado un acuerdo amplio en el sector del transporte. Y quiero decirle a aquellos que todavía no llegan a acuerdo que se pueden sumar a este acuerdo, porque es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros, de los transportistas, también resuelve los problemas del país. No tiene sentido mantenerse el paro. Y por último quiero terminar diciendo que como aquí hay un acuerdo amplio y estamos dispuestos a escuchar a quienes todavía no llegan a acuerdo para que se sumen a este acuerdo, lo que sí no podemos aceptar son amenazas de bloqueos en las carreteras de Chile. El gobierno va a usar las herramientas que le da el Estado de Derecho y no puede permitir que haya bloqueo de las carreteras. Si hay bloqueo de las carreteras, el gobierno va a actuar. Bueno, antes de eso, el subsecretario Monsalve, a eso del mediodía, había dado también una conferencia de prensa para indicar cuáles eran los márgenes en los que se estaba negociando, y en ese instante él dice y circunscribe todo este conflicto a un problema entre privados. Él dice, no se le puede pedir al país, al gobierno, que con dinero de todos los chilenos se solucione un conflicto entre privados. Eso fue un detalle, no es detalle, pero un punto bien importante dentro de la declaración del subsecretario. Él ahí pone entonces en los privados este tema, porque dice, sí, muchos de los transportistas se quejan de que los precios que pagan ellos por el combustible finalmente no es el mismo del que pagan los grandes, es porque el polinomio con el que les están cobrando la tarifa no tiene las condiciones o las características adecuadas, y el gobierno se ofrece a poder mediar con los empresarios para que puedan conseguir esto.
cierto, pero más allá de eso fue bien claro el subsecretario que no se iba a avanzar porque era claramente, y lo circunscribe, un conflicto entre privados, Ángela. Por lo tanto, ahí ya los camioneros, todos los gremios saben que más allá de eso el gobierno no se iba a mover. Finalmente son estos gremios los que llegan, los de la región de Valparaíso, que ahora mismo están anunciando que van a despejar las carreteras. Sin embargo, la Federación de Camioneros del Norte ha sido bastante dura en sus planteamientos. Ellos aún sostienen que quieren este 15% de rebaja al precio del diésel y es una cifra importante, como planteábamos el día de ayer, y es esto a lo que el gobierno ha dicho que no. Sí, de hecho, Mati, el conflicto que tú ya planteabas con respecto a que señaló el gobierno con respecto a que esto lo deberían solucionar entre privados es precisamente ese punto lo que entendieron los gremios que firmaron finalmente este acuerdo, quienes en el fondo también entendieron que es imposible que se genere este descuento en todos los combustibles y por eso entonces reciben lo que es este acuerdo con el gobierno y con la CPC. De todas formas, y lo que señalaban, y como toda negociación, no todas las partes terminan completamente felices. Lo que ellos señalaban es que de todos estos puntos, los dos más importantes eran los que en algún momento se llegó a acuerdo, que pudieron conversar, como te lo mencionaba, ellos presentaron un petitorio, fue devuelto de nuevo, y así se fue conversando durante la semana desde el inicio de lo que fue esta paralización. Entonces, por supuesto que ahí hubo conversaciones, no fueron intransigentes con respecto a lo que fue con la conversación con el gobierno, entendieron que habían ciertos acuerdos, entendieron que el rebajar de todos los combustibles a nivel nacional para toda la ciudadanía también significaba un gasto público importante. Ya lo señaló en algún momento también el ministro Mario Marcel, que esto significaba parte del presupuesto anual en materia de salud pública. Entonces, por supuesto que ellos también quienes firmaron este acuerdo entendieron particularmente este punto. Y en materia de seguridad, ya sabemos, con los gremios que todavía no se adhieren a este acuerdo, que continúan paralizados, ya se ha conversado con respecto también a ciertos puntos de seguridad que han estado de acuerdo. Recordemos que lo que continúa la paralización por parte de transportistas del norte es el tema de la rebaja de todos los combustibles. Algo que por otra parte los gremios que finalmente firmaron este acuerdo con el Ejecutivo y con la CPC entendieron que no se podía llevar a cabo. Por eso, Mati, también te invito a que escuchemos las palabras de Iván Mateluna, que es uno de los dirigentes de los gremios que finalmente firmó este acuerdo. Cada uno debería hacerse responsable de lo que dice. Nosotros conversamos recién con el secretario, con el subsecretario de Interior, y lo que más le pedimos era que se sentara a conversar con la gente del norte. Él dice que tienen las puertas abiertas. Creemos firmemente que tampoco nosotros los vamos a abandonar. Este fue un acuerdo de nuestras bases. Nosotros estábamos negociando antes este tema. Por lo tanto, nos lo hemos pasado a llevar a ellos con su petición. Tratamos de hacer una alianza entre todos y la verdad es que eso nos llegó a buen puerto y es por eso que nosotros tomamos nuestra propia agenda y llegamos, conversamos con el gobierno y el resultado que dio el gobierno, nuestras bases a las cuales presentamos, dijeron que estaba bien. Bueno, lo intentaron, pero no se ha podido de todas formas hasta el momento llegar a un acuerdo. Eso sí, la invitación, aunque son solamente ciertos gremios los que han firmado y se han puesto de acuerdo con el Ejecutivo, este acuerdo que existe es para todos los transportistas y no solamente para los transportistas, sino que en materia de combustibles, particularmente esta aceptación por parte de los gremios respecto a los 1.500 millones de dólares que se invirtió en el MEPCO, que permite un congelamiento del diésel en 4 meses, también especificaciones que entregaba el subsecretario de Interior que tiene que ver con también una rebaja que se va a ir entregando cada 21 días, que no va a ir superando también cierto presupuesto. Es algo que se va a ir estudiando y que va a continuar siendo de materia de diálogo por parte de quienes han estado quienes se inscribieron en este acuerdo. Y como te señalaba, la invitación también es para quienes todavía no se adhieren. No es necesario tampoco que el día de hoy hayan firmado lo que
es en materia de este acuerdo, sino que si entre dirigentes se ponen de acuerdo y el día de mañana deciden adherirse a lo que es esto que pudieron conversar el día de hoy, cabe recalcar en cerca de 1 hora de conversación el día de hoy, algo que no se ha podido replicar en situaciones pasadas. Ya sabemos, la primera reunión en que tuvo el Ejecutivo con los transportistas Fuerza del Norte, que son quienes están paralizados, duró cerca de 2 horas, hubo problemas de por medio con respecto a las 31 querellas de la Ley de Seguridad del Estado. La segunda reunión, que fue el día de ayer, duró cerca de 7 horas. Hubo en algún momento algunos acercamientos, parecía haber ciertas negociaciones, sin embargo, cuando llegaron al punto de los combustibles, nuevamente se entrancó la conversación. Entonces, en ese contexto, también las invitaciones es a que quienes todavía no se adhieren a este acuerdo y que continúan paralizados en las rutas, que efectivamente puedan volver a negociar con el Ejecutivo, puedan volver a negociar con los otros gremios, puedan volver a negociar con los empresarios y puedan adherirse a lo que es a este acuerdo, esta propuesta que entregaron desde el gobierno en conversaciones con gremios que se adhirieron en materia de seguridad y también en materia de combustibles. Al respecto, Mati, y bajo el contexto de esta firma que se realizó aquí, particularmente en el Ministerio de Transportes, cabe destacar que a eso de las 3 durante la tarde se viralizó un video que donde se refería a Cristian Sandoval, que es presidente de Transportistas Fuerzas del Norte, donde él, al parecer, ya sabía que era posible que este acuerdo se pudiera firmar y es en ese entonces que trata a la CNTC y a los gremios que firman este acuerdo de traicioneros, ocupa también otras palabras que no son muy apropiadas y que además llama al bloqueo de las rutas. Posterior a que se hiciera a que se viralizara esto, se hizo un punto de prensa donde ellos desmentían esto, señalaban que ellos no han llamado a bloquear las rutas, pero que evidentemente consideran que la CNTC se suma a un acuerdo que no es representativo para ellos y que entonces de cierta forma llama a continuar con las movilizaciones. Pero Mati, también te invito a que escuchemos por supuesto las palabras de quienes continúan en lo que es esta movilización. Mire, que yo digo, nosotros, el norte y el sur, empezamos una movilización. Nosotros encontramos que es imprudente de parte de la CNTC colgarse a una movilización que nosotros prendimos. Entonces, yo encuentro injusto que en este momento el señor Mateluna, el señor Pérez y compañía vengan a dar por terminado una movilización que a ellos no les afecta. ¿La dieron por terminada? Ellos lo van a dar por terminado. Bueno, ahí estaba entonces el dirigente de los camioneros de Fuerza del Norte, quien, claro, se mantienen en esta posición de estar pidiendo este 15%, están ahora, antes era un 30%, ahora es un 15% de rebaja en el precio de los combustibles para ellos y también para todo el país, una condición que el gobierno ha calificado de excesiva, que no corresponde porque se trata de un tema entre privados que no se puede pagar con recursos del país, con los que además no cuenta. Esa ha sido la última postura del gobierno. Con esa postura y más bien la disposición del gobierno a poder entregar la seguridad que los camioneros estaban pidiendo, es que se ha llegado a acuerdo con la CNTC y con Fede Quinta. Por lo tanto, las carreteras de la región de Valparaíso debieran comenzar a quedar despejadas durante las próximas horas. No sabemos qué va a pasar con los camioneros del sur y con Fuerza del Norte, que se mantienen en esta posición más dura, pero el gobierno no da señales de querer o de poder solucionar un problema que ha circunscrito a privados. Vamos a seguir, por cierto, atentos a lo que pase en las rutas si se comienza a despejar. Ángela, muchísimas gracias por todo el trabajo de esta jornada y seguimos atentos si hay novedades dentro de las próximas horas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mati, un abrazo. Bueno, y cambiamos de tema. Comienza una semana compleja para el gobierno. Este lunes el candidato para dirigir la Fiscalía Nacional, José Morales, expondrá ante la Comisión de Constitución del Senado. Esto en la antesala de la votación para ratificar o no la decisión del Ejecutivo. En el oficialismo, los parlamentarios continúan en duda, peligrando así los 33 votos que necesita el gobierno. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto.
es uno de los candidatos que recibe el mayor apoyo por parte de la Corte Suprema, recibiendo 17 votos. Aunque recibió el respaldo mayoritario al interior del máximo tribunal, el nombre de José Morales no termina de convencer en el Congreso. Ante la Comisión de Constitución del Senado deberá exponer este lunes el candidato del gobierno para dirigir por los próximos 8 años a la Fiscalía Nacional. Yo espero que el proceso sea exitoso. Cualquier nombre de la quina elaborada por la Corte Suprema que proponga el presidente de la República, yo la voy a apoyar. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos un fiscal nacional nuevo, un nuevo liderazgo en el fiscal nacional. Queremos saber cuáles son las propuestas concretas de mejora que pretende realizar en el caso de ser ratificado como fiscal nacional para el combate de ciertos delitos, como por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, entre otros. La exposición que se va a realizar en la Comisión de Constitución será fundamental para definir la forma en cómo voten los senadores y senadoras la ratificación o el rechazo del próximo fiscal nacional. 33 votos o 2/3 del Senado es lo que necesita el Ejecutivo para ratificar la designación de Morales, una decisión que incluso para el gobierno no fue sencilla. Fue claramente una decisión difícil. Es muy importante que la persona que va a dirigir la Fiscalía, un órgano esencial para la justicia, para los próximos 8 años, tenga la experiencia. Lo que exponga ante la comisión, dicen los parlamentarios, será crucial. Y es que aún no habría consenso, incluso en la coalición de gobierno. En consideración a que dentro de la trayectoria del fiscal José Morales no se aprecia una expertise en el combate al crimen organizado y narcotráfico, será necesario, al menos en mi caso, conocer cuáles son las propuestas. Y hoy día, y lo digo, y se lo dije hacia el gobierno también, o sea, yo no tengo aún la convicción de votar a favor por el nombre del señor Morales. Primero, yo creo que hay que revisar, ¿no es cierto? Hay causas bien emblemáticas, ¿no?, que la ha llevado y queremos chequear. Su rol en el caso Cascadas vinculado a Soquimich y la indagatoria en la colusión de las farmacias, que concluyó con clases de ética para los involucrados, generan más dudas que certezas respecto a su designación. José Morales tiene la oportunidad para dejar muy en claro si la fiscalía que él pretende liderar va a instalar la doctrina de la salida alternativa, de los juicios abreviados, del acuerdo. Queremos que haya en nuestro país justicia. Lo que nos ha propuesto el presidente de la República, la verdad es que no nos garantiza ese camino. Y por lo tanto, algunos estamos en un proceso de profunda reflexión, porque tiene que haber coherencia entre la trayectoria de quien es el candidato y los frutos que se tengan de su trabajo. Donde al parecer habría más consenso sería en la oposición. En la bancada de la UDI parecen estar los votos. En Renovación Nacional continúa cierta duda, mientras que el Partido Republicano, con su único senador, tendría una tendencia clara. En la DC tampoco hay una postura unificada. Tengo una predisposición positiva, por cierto, a escuchar sus argumentos por su experiencia en persecución de delincuentes y crimen organizado, pero depende de él y del plan de acción que presente, que es lo que finalmente voy a votar. Y yo creo que en esto nosotros no nos podemos demorar, necesitamos un fiscal que tenga una clara visión persecutora y nosotros hemos manifestado, yo personalmente mi opinión, es que frente a estos temas, personalmente he decidido apoyar la propuesta del presidente. Aún así, con ciertos respaldos asegurados, el panorama no está zanjado. Bastaría que 18 senadores se ausenten o abstengan de votar para echar cuesta abajo la designación de Morales. Senadores como Karim Bianchi han puesto en duda su participación, mientras que otros ya han declarado se inhabilitarán para el proceso. Alguien que tiene una causa, ya sea como querellante, ya sea como imputado o ya sea como investigado, tiene un interés en esa materia. Por lo tanto, si eso se diera así, debieran haber varios que se inhabilitaran. Yo por lo menos me siento con la ética y la moral de decir, oye, ¿sabe qué? Yo me voy a inhabilitar en esta votación. A las 10 de la mañana de este lunes se llegará José Morales hasta el ex Congreso Nacional para exponer ante los 5 integrantes de la Comisión de Constitución el primer paso para la votación que se realizará este miércoles en el Senado, donde se definirá si será él quien dirigirá la Fiscalía Nacional en los próximos 8 años. El arma de Batman, así el general director de Carabineros catalogó el nuevo artefacto no letal que busca implementar la institución. Se trata de un aparato que inmoviliza a una persona y que alcanza una distancia de hasta 8 metros. ¿Cómo funciona? Lo vemos en el informe de Macarena Román. Fíjense.
Batman atrapa al Guasón con un arma a distancia que lo captura sin dañarlo. Claramente es una escena de ficción, pero que podríamos ver antes de lo que esperamos en nuestro país. Desde Carabineros buscan implementar el arma no letal conocido como bola grab, con el fin de proteger a sus funcionarios. Como la que usa Batman. En términos generales, como la que usa Batman. Se dispara, tiene un láser que permite apuntar, ¿cierto? Y garantizar que la persona pueda ser inmovilizada y poder reducirla. El anuncio de la máxima autoridad de Carabineros llega en medio de la tramitación de un proyecto que cambia las normas de legítima defensa de los funcionarios policiales, objetivo que se busca concretar con distintas medidas. Una de ellas, el bola grab, que es utilizado en otros países como Estados Unidos. El día de hoy existe o un bastón retráctil, una luma, o el uso de un arma de fuego. Por eso el uso de armas no letales para el control de las personas que se van a detener es fundamental. Nos parece que cumple el estándar de lo que uno busca, que es Carabineros mejor equipados con armas que sean no letales para enfrentar la delincuencia de manera gradual y de manera racional. Cuando nosotros realmente le demos protección a las policías y que sepan que enfrentándose con su arma de servicio a un delincuente no se van a ir presos, no se van a ir los derechos humanos sobre ellos, ese día recién yo estaré realmente agradecido y celebrando por Carabineros. El bola grab inmoviliza a una persona a través de una piola de acero que se lanza desde un dispositivo. Se apunta, se saca el seguro, dispara y con eso se detienen los movimientos de la persona que esté a una distancia de hasta 8 metros. Si una persona o estudiante va huyendo y un carabinero viene atrás, fácilmente puede apuntarle a las piernas, tobillos, rodillas, hasta los codos. Y de ahí puede ser detenida la persona. Como se ven las imágenes, es un arma que actúa rápidamente y que sin el conocimiento necesario podría hasta provocar un accidente. Sin embargo, expertos aseguran que no tiene grandes peligros si se capacita eficientemente al personal. Y por otro lado, esa corta distancia asegura el tiro y permite indudablemente que busque lugares que no van a ser letales o que no van a causar lesiones, porque la posibilidad de desvío de ese tiro es muy mínima. Cualquier dispositivo, si no se usa con la capacitación adecuada de los cuerpos policiales, puede ser un dispositivo fatal. Esta arma no letal se sumaría al gas pimienta, que sería masificado al interior de Carabineros y no enfocado solamente en los funcionarios de control de orden público, como lo es hasta ahora, aunque lo que sí descartaron como herramienta fue el taser o inmovilizador de descarga eléctrica. Se puede disparar desde 8 metros, ¿qué le parece? Me parece bien, pero según cómo lo utilicen, porque si es en una protesta, de repente pueden utilizarlo mal, una persona que no esté haciendo nada. Bueno, estará bien, pues si todo lo que sea bueno para la delincuencia está todo bien. Porque muchas veces Carabineros se encuentra indefenso bajo amenazas contundentes con armas letales. Entonces, bajo ese concepto me parece justo. Desde el gobierno no se cierran a la utilización del bola grab, pero piden tomarlo con mesura. Yo pediría hacer esta discusión de manera como bien, ponderada. Es una herramienta nueva que se va a probar. Nos parece interesante que Carabineros esté innovando y en ese sentido cuenta con nuestro apoyo. Veamos cómo es la experiencia y si es positiva, claro que podemos reforzarla a futuro. El general director de Carabineros enfatizó en la importancia de dotar de mejor manera la institución, considerando la cantidad de funcionarios que han terminado heridos o muertos tras un procedimiento. El último de ellos fue el sargento segundo Carlos Retamal, quien fue asesinado en medio de un control policial. Herramientas que se sumarían al equipamiento para lograr el equilibrio entre potenciar la labor policial y evitar el uso desmedido de la fuerza. Ahí está, el arma de Batman. Bueno, y de manera exitosa fue evaluada la primera jornada en la que los usuarios pudieron subir con su bicicleta al Metro de Santiago. Tanto usuarios como autoridades valoraron esta medida que permite una mejor conexión entre ambos medios de transporte. Los detalles los revisamos junto a Javier Albornoz. Recuerda que ahora solo los domingos podrás viajar con tu bicicleta. Un aviso por altavoz en el metro dio inicio a esta nueva iniciativa de movilidad. Hoy día Metro nos abre las puertas a los ciclistas para poder, los días domingos, poder viajar por la ciudad con la bicicleta, lo que va a permitir a personas que quisieran gozar
de atributos urbanos que están súper lejos, como el Cerro San Cristóbal, ¿no es cierto?, el Parque Metropolitano, la ciclorrecreovía aquí en el sector oriente, para personas de La Pintana, de Puente Alto, de Maipú, están demasiado lejos. Acercar la ciudad a los ciudadanos es lo que estamos haciendo hoy día, no de cualquier manera, privilegiando el transporte público y una alianza con la bicicleta. Y fue precisamente lo que hizo Miguel junto a sus hijos María Ángel y Jerónimo. Partieron desde Franklin y con sus bicicletas al hombro lograron llegar hasta el Parque Balmaceda en Providencia. Que nos permite poder movernos e ir a cualquier parte con la bicicleta. Sí, bueno, realmente me parece excelente. Una buena toma de decisión para los niños más que todo. Porque si fuera solo anduviese tranquilo, o sea, con mi bicicleta, pero más que todo por ellos. Experiencia que compartieron con otros usuarios y que desde Metro evaluaron positivamente. Hasta las 10 de la mañana habíamos tenido del orden de 500 personas que ya han entrado al metro usando o acompañados de su bicicleta, y la verdad es que queremos agradecerle también a las personas, a los pasajeros, porque hemos tenido un día muy tranquilo, las personas han respetado las reglas. La iniciativa, que se mantendrá en evaluación, permite que los ciclistas ingresen al metro a través de las escaleras o el ascensor, aunque estos siguen siendo de uso preferencial. En los trenes deben viajar en el primer vagón y no pueden circular en bicicleta al interior de las estaciones. Creemos que instancias como subir la bicicleta al metro es una buena manera de construir una convivencia vial entre usuarios de modos de transporte que normalmente los catalogan a través de los medios como si fueran adversarios, pero en verdad estamos todos construyendo una ciudad que es más amigable, más sustentable. No se trata de aquí de partidos distintos entre los busistas, los metristas y los ciclistas. Creo que lo que estamos haciendo con esta alianza con Metro es generar la intermodalidad que requiere Santiago. Para implementar esta medida, Metro estudió experiencias de otras 19 ciudades del mundo y lo adecuó a la realidad local, dando pie a que más personas puedan llegar, por ejemplo, a la ciclorrecreovía en el sector oriente. Entonces, que lo integren con el medio como de transporte más ocupado por los santiaguinos, con el medio de transporte más sustentable y que combina con el medio ambiente, es genial, me parece perfecto. Va a ir a otras partes, porque siempre hacemos la misma ciclovía, podemos cambiar, y el metro que sea el día domingo muy práctico. Para venir con la familia también, ¿no? Exacto. Y no pedalear solo. Incentivar el ciclismo entre la familia, los tíos, los sobrinos, muy práctico, muy bueno. Este plan se une así a la llamada línea 0 del metro, que contempla estacionamientos en algunas estaciones. Hemos ido avanzando en una cultura ciclista, de poder ir, a medida de ir incorporando un poco más de ciclovía, y tenemos un compromiso de duplicar la ciclovía durante este periodo de gobierno. Esto es un paso más en la dirección de hacer de nuestro sistema de transporte público algo atractivo, valioso, valorado y sustentable. De esta manera se abre una nueva ventana de convivencia sustentable entre el transporte público y las bicicletas. Son diversos los desafíos en torno a la violencia rural que ocurren en la macrozona sur. Nuevas herramientas para el gobierno y las reparaciones para quienes han sido víctimas siguen estando pendientes. ¿Cómo se podría avanzar en soluciones? Lo vemos en el informe que preparó Catalina Sánchez y Valentina Nieto. ¡Hirieron a Eri! ¡Por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¡Hirieron a Eri! Y me acuerdo perfecto que abrí la puerta de la cocina y me abraza mi hija y siento los disparos así, como muy encima. Y eran de fusil, porque uno, con todo esto que te pasa, uno identifica con lo que te disparan. Era el año 2019, como una adercilla y un disparo directo a la rodilla del agricultor Eric Bayer cambió su vida y la de su familia para siempre. Así lo relata Bárbara, su esposa. Casi 4 años han pasado desde aquel 17 de enero, pero las secuelas se mantienen hasta el día de hoy. Acciones cotidianas, como caminar o arrodillarse, para Eric son complejas. Y llamé inmediatamente a Eric y mi hija la mandé para adentro. ¿Qué pasa, mamá? Tenía casi 5 años. Hasta ese momento mi hija no sabía ni entendía nada, porque le hice, como la película, un mundo de fantasía. Se lo hice hasta ese día. Pude ser. Ahí se acabó mi vida, mi tranquilidad. Porque yo dije, no voy a permitir que me sigan dañando así. Yo esto tengo que contarlo. Los
Los ataques en el Fundo Hijuela Chamichaco no son nuevos. El predio pertenece al suegro de Bárbara, Hernán Bayer. Fue en el 2009 que todo comenzó, primero con amenazas verbales, luego con cortes de caminos, robos de animales y quemas de terrenos. Finalmente, en el 2014 comenzó la protección policial, luego de un intento de toma en el terreno. Entraron aproximadamente 30 personas y se tomaron por 14 días y 14 noches el campo. Son familias que tenemos identificadas, que son vecinos inclusive, que siempre como que han querido obtener esa parte, ese paño de donde nosotros estamos, y de ahí empezaron sí, las quemas de la siembra eternamente. Y antenoche, mira, me siniestraron 2 vehículos más. En la región de la Araucanía actualmente se encuentran vigentes más de 400 medidas de protección asociadas a causas de violencia rural. El nivel de riesgo que persiste en el tiempo ha obligado a mantener en algunos casos durante años puntos fijos en algunos predios. En primer lugar, nosotros hemos señalado claramente, aquí hay crimen organizado puro y duro y estamos trabajando para desarticular este crimen organizado que opera en muchos sectores y en particular en ciertas comunas de nuestra región. La violencia en la denominada macrozona sur se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación. Según datos de la multigremial Araucanía, desde el 17 de mayo al 17 de noviembre y durante la vigencia del estado de excepción acotado, han sido más de 200 ataques los registrados en la zona. El debate de una nueva alternativa es hoy el camino que analiza el gobierno. Nosotros al principio queríamos crear un nuevo estado de excepción. Hay 4, queríamos crear un 5º. Y en el debate nos propusieron, y acogimos esa idea, que en lugar de crear uno nuevo, estableciéramos una variante dentro del estado de emergencia, que es el que hemos estado aplicando. Una variante que permitiría que tras 6 renovaciones consecutivas el gobierno pueda solicitar una prórroga del estado de excepción por 60 días en vez de los 15 que rigen actualmente. Alternativa que además no privaría el derecho a reunión y que iría acompañada de informes quincenales para su revisión en el Congreso. Un debate que ocurre mientras continúa la violencia en la zona. Estamos siendo atacados, debe ser unos... Quedan unos 15. Cuidado, son 9 milímetros. Por más de 20 años, el Fundo Centenario, también ubicado en la comuna de Ercilla, se ha convertido en foco de los ataques en la Araucanía. Juan de Dios Fuentes, exdirector del Registro Civil de esa región, es hijo de quien es dueño de ese predio. La verdad que hace tantos años que es difícil precisar un momento, pero sí tengo un recuerdo claro de una época ya en el año 2000 que estábamos preparándonos para empezar a sembrar. Apareció una comunidad integrada por alrededor de 30 personas y nos señalan que el campo de nosotros sería un campo que estaría sujeto a reivindicación y que por lo tanto tenemos que entregarlo. Desde ahí los disparos, quemas de vehículos y robo de animales se volvieron frecuentes. Solicitar una medida de protección fue la alternativa que vieron desde esta familia, al menos para intentar contener los ataques. 24 horas al día y los 7 días de la semana, el Fundo Centenario cuenta con resguardo policial. Obviamente no es fácil ni para el Estado, ni para Carabineros, ni para nosotros, digamos, convivir con Carabineros. Es muy difícil. Hay que destacar, sí, que hemos visto el valor y quizás el profesionalismo con que actúa Carabineros. Vamos a seguir con la información del momento. Falleció el sargento segundo del GOPE, Hugo Albornoz, luego de ser baleado durante un procedimiento en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. Violencia constante en el Fundo Centenario que terminó con la vida del sargento de Carabineros Hugo Albornoz. Falleció en 2012, cuando el funcionario policial se encontraba resguardando la vivienda de la familia y luego debió participar de un allanamiento a la comunidad Huente-Huinculmapu de Ercilla. Su muerte marcó un antes y un después, y hasta el día de hoy no hay personas condenadas.
El debate de la nueva alternativa del gobierno comenzará por el Senado. Con suma urgencia ingresó la iniciativa esta semana, mientras que en paralelo el Congreso aprobó una 12ª extensión del actual estado de excepción. Hay un debate a nivel internacional y las recomendaciones son que estos deberían ser estados de excepción temporales y poder fijar una ruta de salida y no pasarnos 4 años de gobierno con militares en la macrozona sur. Yo creo que mientras exista estado permanente de debilidad del Estado de Derecho en una zona del país, tiene que haber estado de excepción. Obviamente, ojalá fueran de emergencia, pero cuando se resuelvan los problemas, por ejemplo en la macrozona sur, uno podrá decir que se termina el Estado. Un estado de excepción que al menos por ahora no vislumbra un final. El debate continúa, mientras que personas como Juan de Dios y Bárbara esperan respuestas. Nos despedimos todas las mañanas. Él se va a despedir de la hija, la mirada es distinta, yo salgo a trabajar, todo es distinto. Entonces ya con 20 años de análisis yo creo que ya está bueno para los políticos. Me pasa que cuando me despido de él, no sé si es la última vez que lo voy a ver. No sé si el próximo llamado va a ser de otra persona diciéndome a tu papá le dispararon, a tu papá le... Algo le hicieron. Mi sueño es volver a ir a caballo y a Tuve, al campo arriba que tenemos nosotros los cerros, cantando como lo hacíamos cuando era niño y con mi hija. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Nos va a costar, pero estoy seguro que vamos a estar nosotros todos juntos otra vez y que vamos a volver a tener esa vida. Son las historias detrás de un sinnúmero de hechos que ocurren día a día en la macrozona sur. La atención hoy se centra en el Congreso, mientras que aún se buscan soluciones para un territorio que continúa en conflicto. Son las 9 de la noche con 21 minutos y aquí en el estudio de CNN Prime nos acompaña esta noche la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, para conversar temas de la cartera, pero también muchos más temas en su rol ahí político que tiene dentro del gabinete. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Matilde. Ministra, acaba de terminar una semana bastante intensa porque hace 3 días se conmemoraba el Día contra la Violencia de Género. Ustedes dieron a conocer un programa que es bien importante porque introduce las agresiones sexuales dentro del GES y no solamente las agresiones físicas, sino que también las agresiones psicológicas e incluye sesiones de terapia, sesiones psiquiátricas. Pero esto va más allá y ustedes están persiguiendo una ley integral que defina los distintos tipos de violencia de género. ¿Cuán importante es esa ley y qué es lo que permitiría definir? Lo que estamos haciendo con la ley integral es, en primer lugar, ampliar lo que se entiende por violencia contra las mujeres, unificar los criterios, porque existen 6 o 7 leyes en las que esto está comprendido y por lo tanto eso dificulta la consecución de justicia, dificulta las querellas, dificulta la tramitación ante tribunales y sobre todo dificulta la prevención. Entonces en la ley integral estamos primero estableciendo mandatos de prevención específicos para todo el Estado. Todos tenemos un rol que cumplir y en ese sentido lo que anunciamos el viernes se enmarca en ello. O sea, es el Ministerio de Salud el que dispone un costo fiscal importante para financiar no solamente la atención de primeros auxilios físicos post agresión sexual grave, que quiero recordar, porque no mucha gente lo sabe, que luego de una agresión sexual hay derecho para cualquiera, niño, niña, mujer o hombre, tiene derecho primero a la atención en urgencias con una dosis de profilaxis. Eso quiere decir medicamentos que prevengan una infección de transmisión sexual. En el caso de las mujeres y personas gestantes también, la dosis de pastilla anticonceptiva de emergencia, levonorgestrel. Y ahora a eso le sumamos 4 sesiones mínimas de diagnóstico de salud, digamos de primeros auxilios en salud mental, que son 4 sesiones que es poco, iniciales, pero lo que permiten es hacer una primera contención que suele ser muy importante para poder iniciar correctamente un proceso de reparación. ¿Y por qué es tan importante también a nosotras hacerlo con el Ministerio de Salud? Porque sabemos que hay una deuda con la atención de las víctimas. Con el presupuesto 2023 vamos a aumentar con 2 nuevos centros de atención para violencia sexual, pero la presencia que tiene la red de salud en todo el país es algo que nos permite llegar a muchas más mujeres y que no se discrimine, digamos, por
contextos rurales, zonas alejadas u otros. Y bueno, y en la ley integral, entonces, mandatos de prevención para todo el Estado. En segundo lugar, unificar los criterios, que dejemos de tener, digamos, la cuestión repartida. En tercer lugar, estamos incorporando, y esto es algo muy importante para nosotras, estamos incorporando a los niños, niñas y adolescentes como víctimas y no solo como testigos de la violencia, porque actualmente solo se los considera víctimas en la medida que sufren una agresión física. Pero toda la evidencia disponible muestra que un niño o niña que presencia la violencia contra su madre... Exactamente, prácticamente en todos los casos. Así es, se ve afectado de por vida. Y por lo tanto, para mitigar esa afectación es necesario tener atención y reparación para ellos. Esto es importante en 3 sentidos. Primero eso, porque les da atención y reparación en la línea con la Ley de Garantías de la Infancia. Eso también estamos tomando recomendaciones. En segundo lugar, porque permite unificar algo muy complejo, que son los criterios de interacción entre los tribunales de familia y los tribunales penales, cuando hay hijos en común con el agresor. Aquí lo que estamos proponiendo es que aceptemos como sociedad que un agresor no es un buen padre, que no se puede distinguir entre ambas figuras y por lo tanto no puede seguir esta situación en que se dictan cautelares de alejamiento, pero con visitas. Claro. Ahora, ministra, considerando la atomización que hay en la política y particularmente en el Congreso, ¿qué posibilidad le ve a una tramitación rápida de esta ley? Bueno, en primer lugar le pusimos urgencia, que es algo que no se hizo en los últimos 4 años. La ley fue ingresada, de hecho, por la entonces ministra de la Mujer, hoy presidenta de la Comisión de Mujeres del Senado, Claudia Pascual. Tuvimos una buena experiencia con nuestra primera ley como gestión, que fue la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Logramos que se aprobara unánimemente, sin ningún voto en contra. Claro, estaba partiendo el gobierno. No fue tan... No fue tan al inicio, pero fue hace 3 meses. Claro, pero se han ido crispando los ánimos. Se han ido crispando los ánimos, pero creo que con ese método de trabajo que tuvimos, que fue trabajar transversalmente y no llegar a debatir solo a la sala, sino trabajar con los equipos de todas las bancadas, pudimos llegar a buen puerto. Y eso es también lo que estamos haciendo. Ya tuvimos una primera señal promisoria, que es que tanto el presidente y la comisión de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker, como la presidenta de la Comisión de Mujer, Claudia Pascual, y sus senadoras también, accedieron a sesionar en conjunto, es decir, ver juntos la ley. Eso acorta los tiempos también, y es una señal de compromiso de ambas comisiones. Ministra, es la primera vez que el Ministerio de la Mujer está dentro del comité político del gobierno y su voz es una voz que el presidente escucha bastante, es una voz fuerte dentro de este comité político. Y le preguntaba por la atomización que hay en el Congreso, porque eso está trayendo dificultades en todo tipo y es una atomización que se está repitiendo en distintos grupos de trabajo. Y antes de ir a las leyes, al tema legislativo, la quiero llevar al tema constituyente. ¿Con qué preocupación está viendo el gobierno la lentitud con la que está avanzando este proceso o este acuerdo constituyente? Yo creo que, tal como ha dicho el presidente, sería una gran señal de incapacidad de la política en conjunto el no poder llegar a un acuerdo que le dé, digamos, continuidad y óptimamente un cierre al proceso constituyente, porque el mandato por una nueva constitución que fue ratificado por la población sigue vigente. La propuesta que se hizo no se aprobó, pero sigue vigente esa necesidad y por lo tanto aquí no valen los cálculos mezquinos de cómo nos va a ir o no a tal o cual en la elección, porque aquí de lo que se trata es del futuro del país, primero de respaldar la idea siquiera de que la política puede hacerse cargo de las cuestiones y llevar las discusiones a puerto. Por lo tanto, el gobierno no apoyaría la idea sola de querer aplazar este proceso para el próximo mes de septiembre del próximo año para llegar con elecciones. No, para llegar con la elección de constituyentes en el caso de que ese sea el mecanismo en el mes de septiembre, porque mayo, de acuerdo a cálculos electorales, sería un mal mes para hacer elecciones porque podría irle mal al gobierno, está muy encima de lo que podría llegar a ser un sexto retiro, una discusión parlamentaria que es difícil. ¿Cómo ve ese cálculo? Yo creo que lo que importa no es el cálculo electoral, lo que importa es que... el gobierno no apoya esa idea.
El gobierno no es el que está llevando la discusión, eso está ocurriendo en el Congreso. La opinión del gobierno es que el órgano que redacte tiene que ser electo. Así lo ha dicho el presidente, y las fechas tienen que ver también con muchas cosas, con cuándo el CERVEL está preparado. Claro, pero una cosa es mayo y otra cosa es septiembre. Yo no tengo una preferencia particular por ninguna fecha. A mí lo que me importa es que este proceso llegue a puerto, no solo por que yo quiera una nueva constitución, porque voté apruebo convención constitucional en 2021, sino porque el país tiene que cerrar ese proceso. Es necesario para lo que se llama como certeza jurídica a largo plazo, para las inversiones, es necesario para que como sociedad cerremos esa etapa y avancemos, y para que como sociedad tampoco sintamos que todo lo trabajado, todo lo votado, toda la democracia que operó fue en vano. Correcto, ministra, pero es importante definir si al gobierno le da lo mismo que sea una elección de constituyentes en el mes de mayo o en el mes de septiembre, porque Diego Ibáñez, presidente de su partido además, planteó esa idea, la dio a conocer en este grupo de trabajo y no fue secundado prácticamente por nadie. Diego Ibáñez, yo en este caso no hablo por mi partido, yo pertenezco al gobierno. Perfecto. Ahora, dentro de, usted decía, sería bastante impensable que la política no pudiera llegar a ponerse de acuerdo en una redacción de una nueva constitución. El gobierno sí tiene preferencia en que no sea un órgano 100% designado por el Congreso. ¿Cuál sería un mecanismo que dé garantías de estabilidad, que dé legitimidad? Tal como lo señaló el presidente, tiene que ser un órgano cuyos integrantes sean electos. Ya ha habido una innovación respecto al proceso anterior que tiene que ver con el acompañamiento de expertos. Creo que eso es muy positivo y efectivamente esos expertos van a ser designados. Y no sé bien a qué acuerdo han llegado al respecto, porque eso se ha ido moviendo, pero que quienes redacten la Carta Fundamental del país vengan investidos de la legitimidad democrática de una elección popular, para mí al menos yo creo que eso es fundamental. ¿Pero un porcentaje pudiera ser no electo y designado en el caso de los expertos, por ejemplo? La mayoría del país rechazó una convención mixta. Ya, por lo tanto, usted sería partidaria de una convención 100% electa. Así es. Ya, pero eso genera una traba ahí porque lo que se está proponiendo va en la línea de una convención mixta. Bueno, eso es precisamente la política, entre el deseo y el hecho media la conversación que tienen que tener en el Congreso para poder llegar a acuerdos. Pero el gobierno tampoco se cierra a que avance esta negociación, que pudiera terminar en algo que no es 100% el deseo. Nuestro interés es que se llegue a acuerdo y podamos tener una discusión constituyente que llegue a cierre, que se cierre el proceso, se cierre el círculo y podamos avanzar como país. Aún cuando sea un órgano que no sea 100% electo. Yo creo que eso es contrafactual. Cuando digo que la prioridad es que cerremos el momento constituyente con una nueva constitución, o no, digamos, pero que se cierre con este mandato que hubo tan fuerte de tanta gente por tener un nuevo texto hecho en democracia, creo que eso es lo fundamental. Perfecto, por lo tanto, y mientras antes se llegue a ese acuerdo mejor. ¿Celebrar Navidad con ese acuerdo? Hoy celebrar Navidad es mucho... Yo estoy de cumpleaños el 21, me encantaría celebrarlo con un acuerdo. Antes del 21 de diciembre. No, pero es una tontería. No, pero, o sea, ojalá que podamos terminar este año con certeza de qué es lo que va a pasar con la discusión constitucional. Despejaría bastantes incertidumbres, esto lo ha dicho. Ahora, usted tiene un rol de articulación dentro del comité político y también dentro de los partidos de Apruebo Dignidad, básicamente de Frente Amplio. ¿Cuánto le ha costado entender a Apruebo Dignidad que lo que se quiere es distinto a lo que se puede lograr en el Congreso? Yo creo que eso ha sido siempre, o sea, digamos, en tu pregunta viene implícita una tesis que yo no comparto, que es que en Apruebo Dignidad somos voluntaristas. Y eso no es así. Y de hecho, cuando discutimos a partir de nuestro programa inicial, el de primarias y luego el de primera vuelta, la incorporación de nuevos actores a la alianza de gobierno, discutimos mucho sobre la implementación programática. La reforma de pensiones no es el fruto de un trabajo de un sector y hay otro que no le interesa.
Te pregunto sobre todo por los grupos los que cambios pueden... que estamos haciendo, los cambios que estamos proponiendo son trabajados transversalmente por el gobierno con toda su diversidad, y en eso hemos tenido mucho respaldo de nuestros parlamentarios. Yo creo que nadie espera que los cambios ocurran de un día para otro. Que se han salido de Convergencia Social, de Comunes, los grupos que se están armando en torno al alcalde Jadwe, al alcalde Char, los grupos que están yéndose a la izquierda. El alcalde Jadwe sigue en el Partido Comunista hasta donde yo recuerdo. Exactamente, pero él ha sido una voz muy crítica, está en el borde de convertirse en un opositor. Por lo tanto, hay grupos que se están articulando en ese sector, por eso se lo pregunto, y porque hay muchos que dicen, este no es el gobierno transformador por el que nosotros votamos, pero es distinto poder tener esas ideas a materializarlas. Por eso le pregunto si ese sector, esos sectores que están desilusionados, que se están yendo, pudieran tensionar al gobierno en materia legislativa o de postura frente a temas que son relevantes. Yo creo que la preocupación del gobierno no es responderle al alcalde Charpo o al alcalde Jadwe. La preocupación es gobernar para el país en su conjunto. Clarísima. Ministra, también se ha planteado que tradicionalmente los ministros de las ministras de la mujer han tenido siempre una aprobación alta en las encuestas, pero su rol político estaría yendo en contra de esa alta aprobación, y la aprobación suya no se condice con lo que eran las aprobaciones en ministras anteriores. ¿Le preocupa eso? Creo que de nuevo estoy en desacuerdo con la tesis que planteas en la pregunta, porque da un poco de pudor hablar de la aprobación de una misma. Es un poco cringe, es más bien el rol político. La aprobación sí según tiene Cadem un es de costo. 70%. Sí, pero ¿eso a ti te parece una aprobación baja? Mira, de acuerdo a Criteria, era la aprobación más baja de todo el comité político, pero más allá de que sean un término o un porcentaje determinado, en este sentido es menor, y mi pregunta apunta a que tiene un costo político tener el rol que tiene hoy la ministra de la Mujer en el comité político. O sea, evidentemente, siempre, si el Ministerio de la Mujer está recluido a un rincón y no tiene agencia, no paga ningún costo. Ministra, se va a votar esta semana el fiscal nacional. José Morales es el nombre que está propuesto por el gobierno. ¿Es también el nombre que a usted le gustaba? Yo he insistido mucho con esto porque creo que se ha instalado algo que no es tal. Los objetivos que tengo, no yo personalmente como yo, Antonio Orellana, sino como ministra de la Mujer respecto a la Fiscalía, no están en el nombre. Y de hecho, a mí me gustaría ver qué opina el candidato propuesto al Senado, y ojalá lo pueda comentar. ¿Qué opina respecto a la impunidad en los casos de violencia de género en nuestro país? El maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados de este país. Solo 6.000 de esos casos, que son bastantes, más decenas de miles las denuncias, solo 6.000 de esas llegan a un juicio a término. Y de esos 6.000, solo un 4% termina con sentencia condenatoria. Eso es impunidad. Y a mí me gustaría saber cuál es la doctrina respecto a la impunidad que tiene el fiscal, el candidato a fiscal. Me gustaría saber, en materia de género. Sí, me gustaría saber si después de 9 años en los que existe el circuito intersectorial del femicidio como espacio de articulación y primera respuesta, la Fiscalía va finalmente a firmar el convenio en el que se integra a nivel nacional. Yo lo que quiero saber es si van a actualizar su doctrina respecto a las mujeres que ejercen su legítima defensa, porque muchas veces las meten presas y están en condiciones de legítima defensa. Es decir, una persona que está siendo asaltada puede defenderse por una mujer que está a punto de ser asesinada, ¿no? A mí esas son las dudas que yo tengo respecto a la Fiscalía, esos son los temas en los que nos interesa avanzar, y eso va mucho más allá de un nombre. Ministra, una de las personas, más bien es la persona que tiene mejor evaluación también en base a las encuestas, es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que hoy día en el diario La Tercera aparece en una entrevista diciendo que llega a la hora de los grandes acuerdos. Sin embargo, en esa misma entrevista dice que me cuesta creerles a Boric y a los que lo acompañan. ¿Qué ve usted en esas declaraciones? Una contradicción vital. Si tú crees que hay que llegar a grandes acuerdos, tienes que estar dispuesta a conversar. En particular hemos tenido
una muy buena relación con muchos alcaldes que son de la oposición, porque sabemos que tenemos que trabajar en conjunto en los roles que tenemos. Yo creo que evidentemente la alcaldesa Matei es el liderazgo más fuerte hoy en la oposición, las encuestas la respaldan y por lo tanto, digamos, yo espero que esa voluntad que expresa en sus palabras no se medie con lo que ella personalmente perciba o no del gabinete. Yo creo que efectivamente todos queremos lo mejor para el país en nuestras legítimas discrepancias. ¿Y el gobierno la reconoce como una interlocutora, una líder de la oposición? Yo creo que, ser realista y no contarse cuentos, como no es el gobierno quien elige al líder de la oposición. Claro, pero entonces... Y ella es una de las referentes más importantes, hizo gira por el rechazo, es más que solo la alcaldesa de Providencia, evidentemente. Muy bien. Ministra, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en CNN Chile. Esperamos que tenga una buena semana, son muchos los temas que hay por delante. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y vamos a cambiar absolutamente de tema. Partió como un negocio familiar y hoy es liderado por la tercera generación desde que llegaron a Chile hace más de un siglo. Se trata de la juguetería Ansaldo, que celebra 120 años en los que están lejos de querer desaparecer. Veamos. Esto es Valparaíso en 1902. Y esto se escuchaba. El ayuyero, tonada chilena de moda por ese tiempo del icónico Antonio Alva. Encore 2 heures pour Valparaíso. Material audiovisual de esa época hay por montones, pero el más destacado quizás es este del holandés Joren Ivens. Es que en el siglo XIX el puerto era la capital comercial, industrial y financiera de Chile. Todo pasaba por ahí. Un gran número de las grandes empresas que dominan el comercio actual comenzaron por ese año. Y entre ellas estaba la familia Ansaldo. Porque para hablar de estos icónicos comerciales, la familia más divertida, hay que hablar primero de Abarrotes. Otra de Ansaldo. Para ese año, Juan Ansaldo ya llevaba 8 en Chile y a los 22 se independizó y fundó junto a sus hermanos Ansaldo Hermanos y Compañía. La empresa la inició mi abuelo, Juan Ansaldo, el año 1902, trabajando en un local de abarrote de un señor italiano que lo contrató. Él venía a Chile a desempeñarse en ese local. Y con el tiempo le compró el local y comenzó a traer sus primos y tíos. La empresa familiar que vendió comida por 70 años hasta el 73. Bueno, esto de acá, yo no recuerdo cómo se inició este tema del Teas de Oro. Yo era pequeño cuando ya se envasaba a mano este producto. Se llama Teas de Oro. Esto lo tuvimos, digamos, esta marca estuvo vigente más de 20 años. Yo diría que hasta 30 años. ¿Qué tiempo cuando era abarrote? Era abarrote, claro. Esto, por el año 50 partió esta marca y duró hasta el año 75. Matchbox, la marca de automóvil más vendida en el mundo, llega nuevamente a Chile. Después, al volver la reinvención, los inmortalizó en la mente de todos los niños de esa época. Porque Matchbox es una marca que no se achica. Y este fue el producto estrella de los años 80. Matchbox, la marca de automóvil más vendida. Esta es una muestra que tenemos de recuerdos. Lamentablemente nunca hicimos un museo del juguete porque con los años que llevamos habríamos tenido una cantidad de productos que fueron icónicos en su momento, claro. Esto fue un impacto a gran escala para los niños. Sí, pues, para los niños y no tan niños también. El fondo de la tierra sale majestuoso. Supieron leer bien lo que se venía, la instauración de un modelo económico de libre mercado que funciona a base de publicidad. Rush and Chase. En esta nueva pista encontrarás toda la emoción de perseguir. Nuestra memoria está plagada de recuerdos instantáneos de la empresa, que cumple 120 años y está lejos de desaparecer. Es importante eso cuando uno cree desde el prejuicio que ya estas cosas ya no se venden, siguen. Sí, se siguen vendiendo, obviamente. Todo va de la mano del marketing también, que tiene un gran apalancamiento con la venta de los productos. Pokémon, que actualmente es la marca número 1 en el mundo, la número 1 en todos los países. En los últimos 2-3 años, gracias a la pandemia, todo el mundo anime
creció muchísimo. Naruto, Sonic, Pokémon, Among Us, que es un videojuego que salió hace 2 años. Eso va así. ¿Qué te motiva a seguir adelante y a seguir arriba? Bueno, las empresas tienen que seguir, ¿ya? Independientemente del momento, las tendencias, los pronósticos que se hagan, la empresa tiene que seguir. Tenemos detrás una gran responsabilidad, con nosotros trabajan más de 100 personas, hay familias detrás, hay un compromiso con ellos y con nosotros mismos. Mientras varias compañías de la competencia perecieron en el camino, Ansaldo sigue de pie y se apunta a cumplir 120 años. Y es hora de revisar las noticias internacionales junto a Isel Guerra. Hay manifestaciones en China y manifestaciones a propósito del COVID y de esta estrategia COVID-0 que ya está cansando incluso a los chinos que salieron a protestar. Aquí tenemos las imágenes. Bienvenida, Isel. ¿Cómo estás, Mati? Así es, ya casi 3 años de esta estrategia que ha adoptado el régimen de Xi Jinping y que deja estas imágenes. Todo esto debido a un incendio que se registró hace algunos días atrás, en concreto el pasado jueves, que dejó 10 víctimas fatales y en una provincia en particular donde también se estaban llevando a cabo estas restricciones, un pseudo confinamiento el que estaba haciendo aquí, se estaba realizando en esta ciudad capital de la provincia de Xiangyang. Y aquí lo que señalaban los vecinos, Mati, es que atribuían a las medidas anti-COVID la dificultad para los equipos de rescate poder salvar a todas estas personas que resultaron fallecidas producto de ese hecho puntual. Pero sin embargo, ya en las primeras horas posteriores a este incendio que dejó estas víctimas fatales, ya en esa ciudad, en Urumqi, se registraron una serie de manifestaciones y con el correr de las horas estas protestas comenzaron a extenderse por otros puntos de China. Por ejemplo, Beijing, Shanghai, también se registraron manifestaciones durante este fin de semana y en concreto durante este día domingo. Y otra de las ciudades donde también se registraron manifestaciones fue en Wuhan, y con cánticos que se escuchaban en las calles donde pedían que la salida de Xi Jinping. Te invito, Mati, a que pasemos a revisar parte de las imágenes que deja esta jornada con estas protestas que algunos ya han calificado de inéditas debido al control que tiene el régimen de Xi Jinping en China. Son apenas cientos, pero lo suficientes para ser hasta ahora la mayor ola de desobediencia civil que se registra en China desde que Xi Jinping asumió el poder. En diferentes puntos del país, sus habitantes han comenzado a gritar cánticos pidiendo el fin del gobierno, una muestra de desafíos sin precedentes al interior del altamente controlado régimen. El malestar lleva fraguándose desde hace varias semanas. Se hizo evidente con las protestas en la mayor fábrica de iPhone, pero fue este incendio lo que terminó por ser la chispa que atizó el cansancio. 10 personas perdieron la vida luego que las llamas se desataran en este edificio ubicado en la provincia autónoma uigur de Xinjiang. La capital llevaba más de 100 días en un pseudo confinamiento y a juicio de los manifestantes fueron justamente las medidas anti-COVID las que complicaron los esfuerzos de rescate. Es una locura. En primer lugar es por el presidente Xi Jinping. Debemos terminar con su dictadura porque a él solo le importa su régimen. Pero es una buena noticia que muchas personas se den cuenta de que el presidente es ilegal. Con el malestar instalado en la provincia occidental de China, las protestas llegaron hasta el otro lado del gigantesco país en menos de 24 horas. Todos ellos dicen estar cansados de las restrictivas medidas que ha aplicado el régimen chino para contener la pandemia en estos 3 años. Se trata de la estrategia COVID-0 y que se basa en limitar al máximo la movilidad ante el menor brote detectado. Esto debido en parte a los relativamente bajos niveles de vacunación que existen en el país. No necesitamos esta enorme revisión de todo el barrio. No es necesario ser tan meticuloso. En una nación donde
cualquier crítica directa al gobierno puede resultar en duras sanciones. Las demostraciones de ira y desafío son una imagen pocas veces vista. En Shanghái ya han detenido a mucha gente, no solo anoche. Lo hicieron por todos nosotros. Necesitamos ayudar a esta gente. El control de Xi comienza en Internet, con el bloqueo de páginas web y censura de publicaciones en redes sociales, y se extiende hasta las calles. Una muestra de ello es el fuerte contingente policial que se desplegó en diferentes ciudades luego de que estallaran las protestas. La corresponsal de CNN, Selina Wong, fue testigo de ello. Hay una fuerte presencia policial. Estoy rodeada de policías. Me están diciendo que me mueva un poco. Si giramos la cámara, verán que hay una fila de ellos. En las calles, algunos de los manifestantes coreaban el himno nacional e internacional, cuyas letras instan al pueblo a levantarse. Así es como una parte de la población china expresa su descontento contra Xi Jinping, cuyo régimen busca extinguir las protestas en medio de un alza de contagios nunca antes vista en el país. Bueno, lo que comentábamos que son imágenes que se conocen, pero que hay muchísimas más, pero el régimen no permite, las redes sociales no permite, Twitter no permite, WhatsApp. Claro. Son grabadas con muchísimas dificultades y las personas no quieren hablar. No sabemos qué habrá pasado con esa persona que daba las declaraciones. Claro, ya se reportan denuncias de detenidos, pero seguramente esa cifra de posibles personas que han terminado tras las rejas no la vamos a saber, evidentemente, de parte del régimen de Xi Jinping. Probablemente sean ONGs las que entreguen ese tipo de cifras, pero ciertamente estas protestas ocurren en medio de la censura del régimen chino ante una evidente molestia que expresan aquí los habitantes de este país casi 3 años de estas medidas anti-COVID. Seguimos en Asia. Exactamente, nos vamos a mantener en Asia, pero para hablar de Corea del Norte y con unas imágenes, fotografías en realidad, de la hija de Kim Jong-un, que es igual a él. Es igual a él, y hay que tener en cuenta aquí también, muy parecido al régimen chino, el secretismo que existe en Norcorea es bastante amplio y de hecho, aquí es absoluto, claro. Exactamente, y ya en el caso de la edad, por ejemplo, de esta niña, es una incógnita. Se especula que podría tener 10 años, pero lo cierto es que aquí ella participó de estas fotografías donde se lo puede ver acompañado de su padre, aplaudiendo allí, también intercambiando saludos con soldados y hablando con su padre, y todo esto en medio de unos lanzamientos de misiles, y donde ella participaba también en estas fotografías. Claro, es bien impactante esa imagen de la niña frente a este tremendo misil. No es lo que un padre llevaría a su hijo, bueno, salvo que sea la sucesora en materia política, pero es raro porque ella no es la primogénita. Claro, exactamente, ella es la hija del medio, por decirlo de alguna forma. Kim Jong-un tiene 3 hijos y su hijo mayor, el primogénito, es un varón, y es justamente estas fotografías y esta información lo que generan una serie de dudas, pero también abren una serie de preguntas. ¿Por qué? Con esto quiere Kim Jong-un presentar a quien podría ser su sucesora. Hay quienes señalan que es muy pronto para determinar eso. Hay otros que especulan y hacen la teoría de que más bien lo que aquí estaría buscando Kim Jong-un sería eclipsar con estas fotografías, porque esta es ya la segunda que vemos de esta adolescente prácticamente en la última semana, y lo que señalan aquí los expertos es que lo que estaría buscando Kim Jong-un sería eclipsar con estas fotografías la alta cantidad de lanzamientos que se han registrado durante este año, que ha sido distraer más bien. Exactamente, distraer lo que han sido las actividades de misiles que ha lanzado el régimen norcoreano, sobre todo este año que ha sido particularmente activo. Vamos a dejar la región para finalizar esta revisión internacional con unas imágenes bastante impactantes, Mati, que se registraron en el metro de Nueva York. Lo que ustedes están viendo ahora es la cámara corporal de un policía. Pueden ver cómo una persona había caído a los rieles del metro de Nueva York, y este policía, acompañado también de otro funcionario de la policía de Nueva York, bajan hasta las vías para poder rescatar a esta persona que había caído, y todo esto con la ayuda de otro transeúnte que también se unió a las labores de rescate. Y lo pueden ver ustedes prácticamente al tiempo real. Este policía logra subir hasta el andén y solo pasan 10 segundos, Mati, cuando aparece, y ya de hecho pueden ver ustedes ahí las luces de ese tren llegando hasta la estación Harlem en Nueva York.
bastante impactante este registro. Esta persona no resultó con heridas de mayor consideración, lo que señalan aquí las autoridades de Nueva York, y además estimaban que fue un accidente que esta persona cayera a las vías. Cayó, porque ¿te acuerdas que a principio de año una persona la empujaron? Claro, sí. Ya, esto no. No, esto habría sido un accidente, exactamente, y esta persona ya fue atendida para poder verificar sus heridas, pero nada de mayor gravedad. Tremenda salvada. Exactamente, y justamente estos dos policías estaban bastante cerca, quienes estaban cerca del lugar habían alertado a estos dos funcionarios policiales y rápidamente llegaron hasta este lugar y se han convertido en los héroes, junto también con el transeúnte que no fue identificado, y de hecho también la policía aquí señalaba que con estas imágenes quería agradecer a esa persona que los había ayudado en este rescate. Claro, ser un buen ciudadano. Bueno, una noticia positiva, tuvo un final positivo, un final feliz. Muchísimas gracias, Isel, por la entrega informativa, y hasta ahora hacemos una pausa en CNN Prime. Noticias, solo noticias. Y a esta hora tenemos una invitación que hacerles, porque una vez que termine CNN Prime, llega CNN Tiempo y luego Tolerancia Cero. Esta noche Camilo Escalona estará aquí conversando con la mesa de Tolerancia Cero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Domingo 27 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.